maestro Posada, José Guadalupe Posada, fue un artista dedicado al grabado, originario aquí de Aguascalientes. Nace en 1852, en el mes de diciembre, el 12 de diciembre. En sus primeros trabajos los realiza en una técnica que se llama litografía, en un periódico de oposición política llamado El Jicote. Realiza 12 trabajos en forma de caricatura y posteriormente se va a León, Guanajuato, terminado ya ese periodo. En la ciudad de León sigue trabajando la litografía, pero allá cambia de giro. Él se va en 1971, cambia de giro y se dedica a la estampa religiosa tipo barroco y anuncios comerciales. Una inundación en 1888 destruye parte de la ciudad, del centro de la ciudad de León, justo donde está el taller del maestro, perdiéndose una gran cantidad de trabajo realizado durante 16 años. Eso lo obliga a irse a la Ciudad de México. Llega a la Ciudad de México en 1889, trabaja primeramente en la imprenta de don Ireneo Paz, abuelo de Octavio Paz. Para 1890 conoce a don Antonio Vanegas Arroyo, un impresor muy importante de la época, y trabaja con él durante muchos años hasta la muerte del maestro Posada, que es en 1913. Ahí imprimen muchos de sus trabajos, muchos de sus grabados, que es una especie de cronista gráfico de la época, donde relata hechos de la vida cotidiana, hechos fantásticos, hace gráfica para los diferentes corridos de diferentes personajes, ¿verdad? También realiza las portadas de algunos libros, sobre todo una pequeña colección de libros llamada Enciclopedia del Niño Mexicano. Ahí utiliza la técnica de la cromolitografía, que corresponde a lo siguiente: para cada uno de los colores debe realizar una placa. Desgraciadamente en México no había ese sistema de impresión, lo tienen que imprimir en Barcelona en una empresa de los hermanos Gouchy. Esos son unos impresores italianos radicados en Argentina y aquí en México y en Barcelona. El maestro Posada realiza su obra máxima o más conocida, que es La Calavera Garbancera, en 1912, y se publica un año después de su muerte, en 1913, en una hoja de calaveras literarias dedicadas precisamente a las garbanceras, que son las sirvientas de aquella época. Bien, entonces el maestro Posada nace en 1852 y muere en enero de 1913, en una completa pobreza. El maestro Posada es la calavera garbancera. Se le llamaba garbancera a las personas que trabajaban como sirvientes en las casas ricas, ya sea hombres o mujeres. Era un término despectivo para llamarlos de esa manera. El maestro Diego Rivera utiliza 24 años después de la muerte del maestro Posada este grabado, cuando le piden que pinte un mural en el Hotel del Prado que se llama Una tarde dominical en la Alameda Central. Como el maestro Diego Rivera era un admirador de la obra de Posada, entonces toma la obra de la garbancera, la viste elegantemente a la usanza francesa de aquella época, y en aquella época la gente elegante, a la gente rica, les llamaban los catrines. Es por ello que la obra que plasma en un mural Diego Rivera se le conoce como la Catrina, pero toma
La calavera garbancera del maestro Posada. Y como observará en este mural, está la calavera Catrina, obra de Diego Rivera, el maestro Posada y como su hijo Diego Rivera de niño. Esa sería la historia de la Catrina asociada a la calavera garbancera. Utilizó Guadalupe Posada en la Ciudad de México para Vanegas Arroyo. Utilizó dos técnicas. Una de ellas es plomo al buril, era hacer el dibujito y con diferentes buriles iba quitando lo que serían los espacios en blanco. Cuando surge el fotograbado, pues todo lo llega a emplear, pero aplica otra técnica mucho más fácil, que nada más era dibujar el dibujo con barniz, sumerge en ácido y el ácido ataca lo que no tiene barniz. Entonces esto, ya lo que sería la plancha, se sujeta a la base de madera para que tuviera la altura de los tipos, que son las letras, se iban acomodando una por una. Y bueno, le voy a mostrar lo que sería el proceso de impresión de un grabado en relieve. Ya que está la imagen grabada, utilizamos un rodillo, pasamos este lado y el papel va encima del grabado. ¿Me puede ayudar a darle aquí, por favor? Listo. Y tenemos la estampa y quedan estas. Aquí este grabado es el primero que realiza con la técnica de plomo al buril. Posteriormente, la etapa de la Revolución Mexicana con sus diferentes personajes. Aquí hay diferentes. Está Francisco I. Madero, en diferentes situaciones. Este personaje es muy importante en la época de la Revolución Mexicana, que son las saberditas o las soldaderas. Eran los acompañantes de los hombres revolucionarios que eran acompañados precisamente por sus mujeres o sus esposas. También realiza grabados sobre Francisco Villa, otros militares también de la época de la Revolución. Podríamos decir que esta es la sección de la Revolución Mexicana. Zapata en diferentes también situaciones. Y un personaje muy importante del ejército zapatista es este personaje. Y posteriormente continuamos con unos excelentes retratos que hizo de Porfirio Díaz en la técnica de gilografía, en 3 edades diferentes de Porfirio Díaz. Tanto allá como acá, ¿verdad? Bueno, seguimos por acá. Aquí hay otro personaje que es Don Miguel Hidalgo. Este grabado en madera lo realizó en León, Guanajuato. Posteriormente por acá, continuamos por acá. Estos trabajos constan de 110 libros. Él realizó las portadas de 110 libros, más 3 ilustraciones que están en el interior de estos libros, y este conjunto de 110 libros se llamó Enciclopedia del Niño Mexicano. Están realizados en una técnica de cromolitografía, grabados a color que fueron impresos en Barcelona, ya que en México no se tenía el equipo necesario para realizar este trabajo. Lo que hizo el maestro Posada fue realizar el dibujo, y ya en Barcelona, en los talleres de los hermanos Mushi, ya le dieron el colorido. Consta esta colección de 110 libros, donde relata la historia de México desde la época prehispánica
hasta el Porfiriato. Uno de los personajes cómicos que era como un crítico de la época y siempre sus propósitos eran frustrados, era don Chepito Marihuano, que aquí lo tenemos. Era un hombre enamoradizo, inquieto políticamente, y como enamoradizo, enamorado de mujeres casadas, siempre resultaba golpeado, ¿verdad? En sus aventuras siempre hubo frustración. En los mítines políticos era también abucheado, apedreado. Es el clásico personaje que todo le sale mal. Por acá, aquí ya relata, aquí estamos en la sección de los corridos. Los corridos son un conjunto de versos musicalizados donde relatan la vida de algún personaje o algún hecho de la vida cotidiana, la vida real. Estos los imprimían en unos cuadernitos que se llamaban cancioneros, y aquí tenemos la portada de diferentes cancioneros. También dedicado a los toreros, a una gran cantidad de personajes. A personajes también que se dedicaban a delinquir, ¿verdad? Caminamos por acá. Ahora estamos en esta sección de historia, donde se combinan precisamente trabajos en madera, en xilografía, como en cromolitografía. Avanzamos por acá, por favor. Aquí seguimos con lo mismo. Y aquí tenemos. Seguimos aquí con lo mismo. Con los corridos. Aquí tenemos más corridos. Por acá está una sección muy interesante. Aquí ya aborda los hechos criminales, que ahora podemos llamar la nota roja, donde aborda, ¿verdad?, los crímenes o los asaltos de aquella época. Ilustra también la nota roja. Por acá seguimos con lo mismo. Es la misma sección de la nota roja. Algo más. Si quiere grabar, aquí seguimos con la nota roja de aquella época. Y esta es una sección de cuentos. También ilustra libros de cuentos. Hay una colección. Él ilustra las portadas de los cuentos. Aquí seguimos con los corridos. Y aquí relata hechos fantásticos, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, un personaje un fantástico, un gran caracol que invade la Ciudad de México con el pánico de las personas. Por acá seguimos. Aquí ya está la sección de las calaveras, ¿verdad? Aquí todavía, aquí las personas que cometen delitos son como inspirados por el demonio, ilustrados unos demonios muy especiales que crea José Guadalupe Posada. Aquí ya comienza la sección de las calaveras. Las calaveras, como lo decía hace un momento, surgen en la época de noviembre, donde la gente hace una crítica a los personajes importantes, con versos irónicos. Hay calaveras literarias y calaveras gráficas que corresponden a este conjunto de esqueletos. Un iniciador de estas calaveras fue Manuel Manilla, que aquí tenemos algunos ejemplos de lo que hizo Manilla.
Estas son obras del primer grabador antes de Posada, que fue Manuel Manilla. Y en esta parte ya corresponde a las calaveras del maestro José Guadalupe Posada, siendo la más importante la calavera garbancera. Esta es la placa original. Esa placa la realiza el maestro en 1912, ¿verdad? Y se publica hasta 1913, un año después de su muerte, en esta hoja que se llama hoja volante, dedicada precisamente a las garbanceras, es decir, a las sirvientas que niegan sus raíces vistiéndose a la usanza francesa, pero se les olvida algo, los moños, ¿verdad? Esos moños son muy significativos porque delata la esencia del personaje que viste de esa manera, que son precisamente gente del pueblo que quiere sentirse francés. Y de ahí la crítica del maestro Posada a estos personajes, que después retoma el maestro Diego Rivera en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Ese mural se encuentra actualmente cerca de la Alameda Central, que se llama Museo Mural Diego Rivera. Y hasta ahí podríamos decir, ¿verdad? Aquí hay otros. Hasta ahí podríamos terminar a grandes rasgos el recorrido. El Museo José Guadalupe Posada se encuentra en la ciudad de Aguascalientes, capital, en el barrio del Encino.